Por favor, abran su Biblia al segundo libro de los Reyes en el capítulo 2. Segundo libro de Reyes en el capítulo 2. Y mientras ustedes abren su Biblia y buscan esa porción de la Escritura, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias una vez más porque las puertas de tu casa están siempre abiertas para aquellos que se quieren reunir en tu nombre, los unos con los otros, tener comunión, compañerismo y todos juntos contigo. Gracias por aquellos que nos acompañan en línea, Señor, que también son uno con nosotros y todos juntos uno contigo. Señor, te pedimos que tú sigas abriendo puertas y toques corazones, oh Dios, para que pronto podamos estar no en lo que pudiera ser la nueva normalidad, ni la antigua normalidad, sino una normalidad completamente diferente en la cual estamos todos entregados a ti por medio de la adoración, la oración y el estudio de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Primer libro de los Reyes, entonces en el capítulo 2, vamos a estar viendo a los versículos 5 al 12 rápidamente aquí hoy. Y si usted tiene una Biblia de estudio, quizás su Biblia también tenga el mismo encabezado que tiene mi Biblia. Mi Biblia tiene el encabezado en este pasaje de la Escritura que dice: instrucciones para lidiar con amigos y enemigos. Instrucciones para lidiar con amigos y enemigos. Y al estar estudiando este pasaje, una de las cosas que me di cuenta inmediatamente es que este pasaje de la Biblia es uno de esos pasajes en los que tenemos que considerar algunas cosas para poder entenderlo como debemos entenderlo. Tenemos que considerar el trasfondo cultural, ¿verdad? Cómo era la cultura en la que se estaba desarrollando lo que vamos a ver. Tenemos que también considerar el trasfondo histórico, ¿verdad? La historia, ¿qué nos dice acerca de los tiempos en los cuales estos eventos se estaban llevando a cabo? Y tenemos también que considerar el trasfondo religioso, ¿sí? El trasfondo religioso, en particular el judaísmo y cómo el judaísmo se llevaba a cabo durante el tiempo del cual estamos leyendo. Tenemos que entender estas cosas para poder comenzar a entender lo que las Escrituras nos están diciendo. Tenemos que entender que aquí estamos leyendo acerca de un tiempo en la historia y de una cultura que tenía una forma muy diferente de lidiar tanto con amigos como enemigos. Y tenemos que verlo con estos trasfondos, porque a menudo lo que la gente hace es que hace igual el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento y quiere de alguna manera reconciliar algunas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento con las enseñanzas del Nuevo Testamento, y no se va a poder, porque precisamente para eso vino Jesús, para enseñarnos lo que el Señor había querido decir cuando les dio mandamientos, leyes, celebraciones, etcétera, etcétera, a los judíos a través de la ley. Además, también los sucesos de los cuales vamos a estudiar aquí hoy se llevaron a cabo cuando Israel estaba bajo la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés para que se las comunicara al pueblo de Israel. Y aunque el espíritu en el cual la ley les fue dada pudo haber sido diferente a la interpretación que ellos tenían de la ley en ese tiempo, se entiende en aquel tiempo que la ley debía obedecerse al pie de la letra. ¿Okay? ¿Y qué quiero decir con el espíritu de la ley? Bueno, en el Nuevo Testamento se nos deja saber que la ley, aun cuando parecía muy rígida, si tenía cierto espíritu con el que el Señor la había dado, siempre buscando, antes de aplicar los diferentes mandamientos que se daban en la ley, aplicar la misericordia. Les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien tenía un hijo borracho y tragón y gritón y desobediente, ¿se acuerdan lo que dice la ley que se debe hacer con hijos como esos? Deben de llevarse a la puerta de la ciudad, presentarlo delante de los ancianos, hacer la acusación de lo que ese hijo es. Y luego los padres, una vez que los ancianos juzgaban que era necesario disciplinar al joven, chamaco, lo que fuera, los padres estaban encargados de comenzar a apedrear al hijo hasta que el hijo muriera. Okay, ahora, ¿cuántos padres harían eso aquí en nuestros días? Nadie. En aquel tiempo no se ve que nadie haya hecho eso tampoco. Porque piensen en esto.
Vamos a suponer que usted está en aquellos tiempos y su hijo es todo lo que mencioné, ¿ok? Ahora, primero, va a tener que ir a buscarlo para agarrarlo. Si es que lo encuentra, ¿verdad? Y tomando en cuenta que a lo mejor está más grandote que usted, más fuerte que usted, más joven que usted, va a tener que agarrarlo y arrastrarlo a la puerta de la ciudad, ¿ok? Y luego, ¿ok?, va a tener que presentar su acusación, etcétera, etcétera, etcétera. Le digo una cosa, para cuando lo alcance, ya va a haber recapacitado en lo que va a hacer y hubiera pensado, no, pobrecito mi hijo. Sí, es medio destrampado, pero no lo puedo. Y luego yo ser el primero en agarrarla. Ese era el espíritu de la ley, era tan severa, ¿sí?, que lo que estaba diseñada para hacer era para que la viéramos tal y como es y nos diéramos cuenta de la gran misericordia que necesitamos y de la gran misericordia que se necesita tener para con los demás. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es la letra de la ley y lo que es el espíritu de la ley. Y creo yo que de hecho Pablo nos da una buena visión en lo que esto significa y de lo que esto está hablando. Porque no lo van a poner en la pantalla, van a tener que buscar los primeros versículos que les voy a mencionar aquí, los van a tener que buscar en su Biblia. Así es que abran su teléfono, su iPad, su Biblia, lo que traigan, si quieren leerlo conmigo, y si no, escriban las citas y lo pueden leer después en casa. Pero Pablo les dice esto a los corintios en 2 de Corintios capítulo 3, en los versículos 3 al 6. Es evidente que ustedes, los corintios, son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y luego noten que dice, no en tablas de piedra. ¿A qué se está refiriendo esto? A las tablas de piedra que recibió Moisés con los 10 mandamientos, a la ley que recibió Moisés juntamente con esos 10 mandamientos cuando subió al monte a recibirlos de parte de Dios. Entonces dice, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten. Versículo 4 de 2 de Corintios 3 sigue diciendo, esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes, noten esto, de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Okay? Entonces este nuevo pacto del que está hablando aquí Pablo es el pacto que vino e hizo Jesucristo por medio de su sangre, sino el pacto que se había hecho con Dios por medio de la ley de Moisés, sino el pacto que había venido Jesucristo a hacer por medio de su sangre. Y los dos, aunque son pactos solemnes con Dios y aunque los dos se deben de cumplir, los dos tenemos que verlo no a la luz de lo que la letra dice, sino a la luz de lo que el Espíritu dice. Y a menudo queremos aplicar la ley de acuerdo a la letra, pero no queremos ver el espíritu de la ley, con qué propósito se escribió la ley, para qué se dio la ley. Queremos usar la ley para castigar, queremos usar la ley para juzgar, pero no para corregir. Sí, y no usando misericordia al aplicar la ley. ¿Cuántos de nosotros que nos han parado la policía por ir con exceso de velocidad o porque no hicimos un alto completamente o porque nos creímos que la luz amarilla quería decir dale más recio y cuando cruzamos estaba rojo y nos para un policía? ¿Cuántos de nosotros no queremos misericordia de parte del policía? Todos. Pero la mayor parte del tiempo el policía tiene que aplicar ¿qué? La letra de la ley y no nos podemos escapar de que nos den la multa, ¿verdad? Que a todo dar que aplicar el espíritu de la ley, ¿verdad? Y que podríamos decirle, señor oficial, mire es que iba bien rápido porque tenía una emergencia y por favor perdóneme, no lo vuelvo a hacer, etcétera, etcétera. Y que el oficial dijera, ok, está bien pues. Veo en ti una persona sincera que en realidad no querías quebrantar la ley, así es que vete y no peques más, ¿verdad? Eso es lo que estaba diseñada la ley para hacer. Eso es lo que estaba diseñada la ley para hacer. Por eso cuando al Señor Jesucristo lo acusaban de quebrantar la ley, especialmente la ley del día de reposo, Él decía, ¿qué no saben lo que quiere decir? Vayan y vean lo que quiere decir. Misericordia quiero y no sacrificios.
Okay, entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, Israel estaba bajo la ley, y aunque el espíritu de la ley no era aplicado por la interpretación, de nuevo, que ellos tenían en aquel entonces de la ley, de todas maneras se entendía para ellos y en ese tiempo que la ley se tenía que obedecer al pie de la letra. Y no voy a estar tratando con esto de justificar las cosas que vamos a ver. No, pero quiero que lo veamos en su contexto histórico, en su contexto cultural, en su contexto religioso, para que entendamos, porque luego la gente dice, bueno, ¿y luego por qué en el Antiguo Testamento Dios permitió esto? ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios hizo aquello? No era que Dios lo estuviera permitiendo, era que si Él hubiera aplicado la ley como debería aplicar la ley, ¿quién quedaría? ¿Quién quedaría? Nadie hubiera quedado. Entonces, David, sabiendo que su tiempo estaba cerca, quiere dejar a Salomón instrucciones para que su reinado comience haciendo justicia de acuerdo con la ley de Dios. De acuerdo con la ley de Dios. Porque eso era lo único que le podía presentar, eso era lo único que le podía dejar como guía para hacer lo que como rey iba a tener que hacer. Entonces, habiendo dado esa introducción, sí, vamos a empezar a leer en el versículo 5 del segundo capítulo del primer libro de los Reyes. Noten lo que David le dice a su hijo Salomón. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruiah, y lo que hizo con Abner, hijo de Ner, y con Amasá, hijo de Jeter. Los mató y con ello desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó de sangre de la cabeza a los pies. Entonces, primero le va a decir cómo lidiar con Joab, alguien que fue uno de los generales más leales a David. Uno de los hombres que estuvo con él en las buenas, en las malas, como vamos a ver. Un hombre que siempre buscó hacer el bien para David, hacer el bien a su gobierno, hacer el bien a su reinado. Hay un comentarista que se llama David Guzik, muy buen comentarista. Les recomiendo sus comentarios, son muy sencillos pero muy profundos también. Y él dice esto acerca de Joab. Dice, Joab era uno de los personajes más complejos del Antiguo Testamento. Era completamente leal a David, pero a veces tuvo problemas para ser obediente a lo que David le mandaba, cuando pensaba que lo que iba a hacer sería de beneficio para David. Yo creo que todos conocemos gente así, ¿verdad? Que es bien leal. No importa en dónde nos metamos, ellos van a estar con nosotros, ellos van a estar ahí para apoyarnos. Pero a menudo con el afán de hacernos el bien, a veces terminan haciéndonos el mal, porque hacen cosas que nosotros no les autorizamos para hacer, pero ellos creen que si lo hacen, van a hacernos un bien y nos están ayudando. Y cuando menos pensamos, lo hacen y estamos más fregados que si no lo hubieran hecho, ¿verdad? Entonces esa es la clase de hombre que era Joab. Ahora, una de esas ocasiones de las más notorias en las que Joab desobedeció a David, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan? Lo estudiamos en 2 de Samuel. ¿Se acuerdan cuándo fue? Cuando David les dijo a Joab y a sus acompañantes, ¿sí? Les dijo a Joab, a Abisai, a Itai, les dijo y les ordenó, de hecho, que por amor a él, por amor a David, trataran con bondad a su hijo Absalón cuando iban a encontrarse con él para pelear con él, porque había usurpado el trono de su padre, ¿sí? Y todos los soldados de David escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Iba Absalón en su mula. ¿Se acuerdan? Absalón tenía pelo largo, ¿verdad? Medio enrolado, así medio achinado, iba en su mula, y luego estaba una rama de una encina que estaba medio baja. ¿Y qué pasó? Se quedó atorado en la rama de la encina, ¿verdad? Y todos los soldados le dijeron a los capitanes, allá está Absalón y está atorado, etcétera, etcétera. ¿Y se acuerdan lo que hizo Joab? Tomó una lanza y se la clavó en el corazón, ¿sí? Y luego mandó que lo terminaran de matar. Entonces David le había dado una orden directa de que no fueran a matar a su hijo, no fueran a matar a su hijo Absalón. Y Joab lo desobedeció. Pero lo hizo por celo que tenía por David,
¿verdad? Lo hizo porque ¿cómo es posible que este muchacho se haya rebelado contra su padre y haya hecho todo lo que hizo? Él lo miraba como que estaba justificado en lo que estaba haciendo. Sin embargo, el rey le había dicho que tuviera misericordia de su hijo y no lo hizo, ¿sí? No lo hizo. Y creo que a veces, si no tenemos cuidado, nosotros podemos caer en la misma error que Joab. Sí, porque el Señor nos dice que tengamos misericordia los unos con los otros. El Señor, vamos a ver más adelante, nos dice cómo lidiemos con nuestros enemigos. El Señor nos dice que si tienen hambre les demos de comer, si tienen sed les demos de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, sintiéndonos justificados por lo que nos han hecho, por lo que nos quisieron hacer o por lo que dijeron, etcétera, tratamos a veces de tomar las cosas en nuestras propias manos y hacerlo como nosotros creemos, porque nos sentimos justificados por lo que ellos han hecho y hacemos cosas en contra de lo que el Señor dice. ¿Y saben que esa no es una opción para el cristiano? Si nuestro rey nos dice que debemos de tratar, si nuestro rey nos dice que debemos de tratar a ciertas personas de cierta forma, lo que nosotros debemos hacer es ¿qué? Hacer lo que nuestro rey nos dice que debemos hacer. Ahora noten lo que les dice David a Salomón en el versículo 6. En el versículo 6 le dice: toma esto en cuenta, hablando de Joab todavía, y haz lo que creas conveniente. Me encanta aquí que le dice aquí en mi Biblia, en la Reina Valera Contemporánea, le dice: toma esto en cuenta, lo que Joab hizo, y haz lo que tú creas conveniente. Y luego, pero no le permitas llegar a viejo y morir en paz. Qué curioso, ¿no? Cuando haz lo que tú quieras, pero ¿verdad? Haz lo que tú quieras, pero a mí me cae el recuerdo cuando me dicen eso: haz lo que tú quieras, pero yo quisiera que mejor hicieras, pues nada más dime lo que quieres que haga y ya. ¿Para qué tanto rollo? No, dímelo y luego yo decido si lo hago o no, ¿verdad? Cosas que podemos hacer en nuestros asuntos terrenales, definitivamente no cosas que podemos hacer con el Señor. Ahora, David estaba portándose injustamente aquí, si lo vemos a los ojos de la ley, si lo vemos ante los ojos de lo que había hecho Joab. No, si lo vemos en el trasfondo cultural, histórico, religioso del que hablamos, no se estaba portando injustamente. De hecho, estaba haciendo lo que debía hacer, finalmente pudiéramos decir. Génesis capítulo 9 y el versículo 6, de nuevo les dije que estos no iban a estar en la pantalla. Dice que la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. En otras palabras, Dios estaba instituyendo aquí, en el libro de Génesis, antes que la ley, estaba instituyendo lo que pudiéramos llamar nosotros la pena de muerte para aquel que comete un asesinato. El que derrame la sangre del hombre, por el hombre también su sangre debe ser derramada. Eso es lo que quiere decir aquí. Y si decimos que esto fue antes que la ley, el Señor lo reiteró en la ley. Éxodo capítulo 21 y el versículo 12 dice esto, noten: si alguien hiere a otro y lo hace morir, ¿qué dice? También morirá. Entonces la ley vuelve a restablece o nos deja saber que lo que Dios dijo en el Génesis todavía se debía cumplir una vez que Moisés recibió la ley. Y esto era lo que le debió haber pasado a Joab. Esto era lo que le debió haber pasado. Y esto es lo que David tenía en mente que le pasara, porque él sabía que esto era lo justo. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, lo estudiamos en segunda de Samuel, el día que Abner murió, en segunda de Samuel capítulo 3, los versículos 38 y 39, dice: además David habló con sus hombres y les dijo: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Hablando de Abner, que fue el que mató a Joab. Versículo 39 dice: y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Zeruiah, son muy violentos. Hablando de Joab y de su hermano. Y luego dice esto al final del versículo 39: que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde a su maldad. Entonces, si ellos habían derramado la sangre de estos hombres, de Abner, ¿sí? Entonces la sangre de ellos tenía que haber sido derramada, y David, como el rey, tenía que haber cumplido con esa ley. Entonces ahora la pregunta es:
Si David sabía esto, ¿por qué no se encargó de hacer justicia él y se lo dejó a su hijo Salomón? Creo que es válida la pregunta, ¿no? David sabía muy bien lo que Joab merecía, pero no lo llevó a cabo. Y ahora que está para morir, está dejándole este encargo, entre otros, a su hijo Salomón. ¿Pero por qué? Si él era el rey, ¿por qué? Si él tenía poder para juzgar a Joab, ¿por qué lo hizo? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué lo hizo? ¿Por qué no cumplió con lo que la ley decía? Les puedo sugerir algo. Les voy a sugerir esto. Hay quienes piensan que la razón por la cual David no se encargó de este asunto fue porque Joab sabía de primera mano lo que David había hecho con el esposo de Betsabé después de haber cometido adulterio con ella. Joab sabía. Joab recibió una carta de David por manos de Urías mismo, que le decía: cuando llegue Urías, ponlo al frente de la batalla, cuando la batalla arrecie, jala a tus hombres para atrás. Y así Urías, ¿qué le iba a pasar? Lo que le pasó, iba a morir. Joab sabía esto acerca de David. Y no sé ustedes, pero cuando alguien sabe algo de nosotros que nadie más sabe más que esa persona tiene mucho poder sobre nosotros, ¿no es cierto? Esa persona tiene muchísimo poder sobre nosotros, ¿sí? Y hay cosas, no sé si ustedes, pero yo sé que yo sí, hay cosas que no me gustaría que nadie supiera acerca de mi vida antes de Cristo, ¿sí? Pero una de las cosas que debemos hacer, como nos dice Juan en Primera de Juan, es que debemos estar ¿en qué? En la luz, como Él está en la luz. Por eso el dar testimonio es tan valioso. No tenemos que dar detalles en nuestros testimonios, pero podemos testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha transformado y las cosas que ha cambiado en nuestras vidas. Y así cuando alguien que nos conoce quiera salir con alguna mitote, algún chisme o algo, si ya todos nuestros hermanos ¿saben qué nos van a hacer? Absolutamente nada, porque ya todo está en la luz. Por eso debemos de estar en la luz, debemos ser transparentes, debemos de siempre buscar, ¿sí? Que todo lo que hay que saberse de nosotros se sepa, para que nadie pueda tener eso sobre nosotros y mantenernos siempre asustados de lo que pudiera saberse. Así como David estaba aquí. David debió haber cumplido con la ley, David debió haber castigado a Joab, pero porque Joab sabía sus secretos, él no lo hizo. Es lo que muchos comentaristas creen. Entonces tenemos una enseñanza muy clara aquí, ¿sí? Cuando se comete un crimen, cuando se comete algún hecho que va en contra de la ley, ¿sí? Debemos dejar que la ley castigue a esa persona como la ley estipula que debe ser castigada. ¿Sí? No nosotros, la ley. Y no estoy hablando de la ley mosaica, obviamente, porque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Estoy hablando de la ley que rige sobre nosotros, ¿sí? Pero también debemos de examinar nosotros mismos para ver cómo estamos nosotros, ¿verdad? Porque hay veces en las que somos muy buenos para juzgar a otros, pero no nos juzgamos nosotros mismos. Creo que David, gracias al profeta Natán, pudo salvarse de la justicia de Dios cuando confesó su pecado. Pero vemos a veces algunos que no queremos confesar nuestros pecados porque sentimos que si confesamos esos pecados, entonces vamos a quedar completamente descubiertos y entonces vamos a ser juzgados. Les digo una cosa: hay que confesar nuestros pecados delante de Dios siempre. Delante de Dios siempre. ¿Sí? Y si alguna vez hay una oportunidad de contarle nuestro testimonio a alguien de confianza, obviamente, confiarle nuestro testimonio para en caso de que alguien que nos conozca y sepa algunas de las cosas que hicimos en nuestra vida anterior no vaya a querer chantajearnos para asustarnos de que no hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, en el versículo 7 le da otra instrucción acerca de cómo tratar con algunas personas que estas se podían considerar amigos de David. No, en el versículo 7, trata con bondad a los descendientes de Barzillai el Galadita,
Quiero que los sientes a tu mesa porque ellos me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. A esta familia de Barzillai, sí, del Galadita, quiero que la trates bien. Quiero que los sientes a tu mesa. Quiero que te acuerdes siempre que ellos me ayudaron a mí cuando yo andaba huyendo de tu hermano Salomón. Cuando yo tuve que salir corriendo de Jerusalén porque tu hermano Salomón venía para matarme y matar a cuanta gente estuviera conmigo y venía a usurpar mi trono, estas personas me ayudaron. Lo estudiamos cuando vimos 2 de Samuel, capítulo 17, versículos 27 al 29. Lo pueden buscar en su Biblia. Se nos dice ahí: cuando David llegó a Mahanaim, lo recibieron Sobí, hijo de Nahas, que era de Rabá de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, el Galadita de Rogelín. Versículo 28 de 2 de Samuel 17 dice: estos llevaron para David y sus hombres camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran, pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto. Entonces estos hombres no nomás ayudaron a David, sino que fueron a buscar a David y llevaron no solamente para él, sino para todos los que iban con él. Llevaron lo suficiente para que todo el grupo que iba con David pudiera comer, pudiera refrescarse, pudiera tener energías, pudiera descansar, etcétera, etcétera. Camas y todo lo que la lista que les acabo de dar ahí. Estos hombres entonces, esta familia era digna de la bondad de Salomón por lo que hicieron por su padre. ¿Sí? Todos tenemos gente que ha hecho cosas por nosotros, ¿no es cierto? Todos tenemos gente que ha hecho cosas buenas por nosotros, que nos ha ayudado en tiempos difíciles, que ha estado ahí a nuestro lado cuando hemos pasado por problemas bastante grandes, por pruebas bastante pesadas, ¿verdad? Todos, ¿saben qué? Nuestros hijos deben saber quiénes son esas personas que estuvieron con nosotros en esos momentos para que ellos también honren a esas personas como nosotros las honramos. Para que sepan que es por esas personas que su padre o su madre o los dos o su familia pudo salir adelante en tiempos bastante difíciles. Que estuviera lo que estuviera pasando, siempre estuvieron ahí con nosotros para apoyarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Sí, yo tengo muchísima gente. Sí, nunca dejo de decirles a mis hijos, ¿saben qué? Estas personas, acuérdense, cuando yo ya no esté aquí, acuérdense que estas personas siempre estuvieron aquí con nosotros, siempre nos estuvieron levantando, siempre nos estuvieron ayudando, siempre estuvieron ahí para apoyarnos y para darnos fortaleza cuando no teníamos fortaleza. Sí, tenemos que hacerlo, mis hermanos, para que nuestros hijos crezcan también siendo agradecidos con las personas que hacen lo mismo por ellos. Sí, que hacen lo mismo por ellos. ¿Sí? Y saben que la única forma en la que va a haber ese tipo de personas en nuestras vidas, y todos tenemos nuestras familiares y amigos de nuestra vida pasada y todo eso, pero ¿saben en dónde he recibido yo más apoyo? ¿En dónde he recibido yo más la ayuda de más personas? Y en dónde se me ha fortalecido más en los tiempos de verdadera prueba, aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, con muchos de ustedes que tenemos mucho tiempo de conocernos y que han caminado y hemos caminado los unos con los otros a través de pruebas bastante difíciles, ¿verdad? Entonces David le está diciendo aquí a Salomón, ¿sabes qué? Encárgate de ellos. Noten, era tanto el aprecio que David tenía por esta familia que le dice a su hijo Salomón que los siente a su mesa. Este era un gran honor para las personas. Imagínense, el rey abriendo su casa para que la familia venga y coma a su mesa. Ahora, esto no quiere decir invítalos a comer de vez en cuando, invítalos a cenar de vez en cuando. Va mucho más allá que ello, porque todos recordamos lo que David hizo por Mefiboset. ¿Se acuerdan lo que David hizo por Mefiboset, el descendiente de Saúl?
no solamente lo llevó a su mesa, sino que le entregó todas las tierras que Saúl había tenido, le dio provisiones, le asignó cierta cantidad de víveres por mes o por año, lo que fuera que necesitara. En otras palabras, se encargó de Mefiboset de principio a fin y se lo prometió que iba a ser para el resto de sus días. Entonces, lo que David le está diciendo aquí a Salomón es lo mismo, ¿sí? que él hizo con Mefiboset. Le está diciendo que él haga lo mismo con Barzillai y su familia. En otras palabras, asegúrate de que siempre tengan todo lo que necesiten, aunque tengas que usar tus tesoros, aunque tengas que usar tus provisiones, asegúrate que tengan todo lo que necesitan. Wow. De nuevo vemos aquí los contrastes del corazón de David, ¿verdad? Vemos aquí los contrastes de su comportamiento. Sí, y creo que estos ejemplos que se nos da aquí de cómo David apreciaba a los que lo habían bendecido y buscaba bendecirlos, es el mismo corazón que nosotros debemos de tener. Bendecir a aquellos que nos bendicen. Sí, ser bondadosos con aquellos que han sido bondadosos con nosotros. Sí, es estar siempre dispuestos a ayudar a aquellos que nos han ayudado, a consolar a aquellos que nos han consolado, siempre caminar con ellos y apoyarles. En el versículo 8, noten lo que dice: en cuanto a Simei, hijo de Gerá, el benjaminita de Bahurín, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanaim, también fue al Jordán a recibirme. Ahí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría. ¿Se acuerdan de Simei? ¿No es cierto? El nombre nos trae inmediatamente recuerdos de lo que estudiamos en 2 de Samuel, en el capítulo 16. De nuevo, cuando David iba huyendo de Jerusalén, se encuentra con Simei en el camino. Y miren ahí en su Biblia, en 2 de Samuel 16, los versículos 5 al 8. David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bahurín, y ahí salió a su encuentro Simei, hijo de Gerá, de la familia de Saúl, y al ver a David lo maldijo y arrojó piedras contra él y sus siervos. Pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos. Aunque Simei seguía gritando y maldiciendo, noten lo que le decía: largo de aquí, malvado asesino, el Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, cosa que no era cierto, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. No es cierto, el Señor no se lo quitó, Absalón lo tomó. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. Noten lo que Simei hizo aquí contra el ungido de Dios, contra aquel que Dios había puesto en el trono, contra aquel que era el rey de Israel. Lo insulta, lo maldice, le avienta tierra. Nos dice en la Reina Valera 60 que le aventaba tierra y le echaba, como se acostumbraba a insultar a la gente en el Medio Oriente, y como hasta ahorita se acostumbra a hacer. Una de las cosas que se acostumbra a hacer en el Medio Oriente para maldecir a alguien es aventarle un zapato, ¿sí? O agarrarlo a zapatadas, agarrarlo a chanclazos, ¿sí? No sé si se acuerdan de la guerra del Golfo, cuando tumbaron las estatuas de Saddam Hussein y todos los iraquíes se quitaban el guarache y lo agarraban a guarachazos, ¿sí? O cuando Bush estaba dando un discurso y uno de los periodistas que estaba atrás, o protestantes de los que estaban, y protestantes, no estoy hablando de protestantes de la iglesia, sino que era alguien que estaba ahí protestando contra Bush, se quitó un zapato y se lo aventó. A Hillary Clinton también la quisieron agarrar a zapatazos, ¿verdad? Entonces, esta era la forma en la que ellos insultaban a la gente, echándoles tierra, tirándoles pedradas, gritándoles y diciéndoles cosas. Sin embargo, cuando las cosas cambiaron, ¿sí? Y finalmente Absalón murió en la batalla y David iba a volver a tomar su trono como le pertenecía, camarada Simei, sí, fue uno de los que también fue y se encontró con él. En 2 de Samuel capítulo 19, los versículos 16 al 23, dice: con ellos fue Simei, hijo de Gerá, de la familia de Benjamín, que vivía en Bahurín, el cual se dio prisa para alcanzar a los hombres de Judá que iban a recibir al rey David. Simei iba acompañado de 1000 benjaminitas, y también lo acompañaba Sibá, que con sus 15 hijos y sus 20 sirvientes había estado al servicio de Saúl.
Todos ellos precedieron al rey para cruzar al Jordán. Ayudaron a la familia del rey a cruzar el vado y se pusieron a su disposición. Una vez que el rey cruzó el Jordán, Simei fue, noten, y se arrodilló delante de él y le dijo: ruego a su majestad no tomar en cuenta el mal proceder de este siervo suyo, ni acordarse de mi maldad cuando su majestad salía de Jerusalén. Por favor, no me guarde rencor. Reconozco mi pecado y por eso he sido el primero de toda la familia de José en salir a recibir a mi señor el rey. Abisai, hijo de Zeruiah, objetó: Simei merece la muerte, pues maldijo al ungido del Señor. Versículo 22 de 2 de Samuel 19 dice: pero David dijo: ¿qué mal les he hecho, hijos de Zeruiah, para que hoy se pongan en contra mía? ¿Acaso alguien tiene que morir hoy en Israel? Y yo, que soy el rey, no lo sé. Y a Simei le dijo: te juro que no vas a morir. Entonces, este camarada que lo había insultado saliendo de Jerusalén, ahora lo está recibiendo volviendo a Jerusalén, se está postrando delante de él, le está pidiendo perdón, le está pidiendo que tenga misericordia. Los que le quieren que lo mate, David dice: yo soy el rey y hoy de hecho no va a morir nadie aquí. Así es que, ¿sabes qué? Hoy no vas a morir. Simei, te juro que no vas a morir. Pero luego sigue el siguiente capítulo. Miren lo que dice en el versículo 9 de Primera de Reyes, capítulo 2. Pero ahora le está diciendo David a Salomón: él está en tus manos. Y otro de estas cosas que no me gustan: tú sabrás lo que debes hacer. Aunque ya está viejo, haz que baje al sepulcro bañado en su propia sangre. Ay, Davidcito. Ok, Salomón, esto fue lo que hizo este camarada Simei. Ok. Y en aquel tiempo le dije que no iba a morir. Así es que tú sabrás lo que haces con él. Pero, aunque ya está viejo, haz que baje al sepulcro bañado en su propia sangre. De nuevo, esto es algo que se tenía que hacer de acuerdo a la ley. Sí, Simei había levantado su mano contra el ungido de Dios. Sí, y era algo que David mismo no hizo, aunque tuvo motivos y tuvo oportunidad para hacerlo contra Saúl, ¿se acuerdan? Pero él nunca lo hizo. Sin embargo, Simei no tuvo ningún temor en hacerlo. Y aunque David le prometió que no iba a morir por su espada en aquel tiempo, él le había hecho el juramento. Salomón no había hecho juramento alguno, y él podía llevar a cabo el juicio que debió haber sido impuesto en el momento que Simei ofendió al rey como lo ofendió. Sí, pero de nuevo David tenía ese: no, a lo mejor Dios lo mandó para que me maldijera por lo mal que me he portado. Empezó a pensar David en los pecados que había cometido, en las cosas malas que había hecho, y empezó a sentir como que merecía lo que Simei le estaba haciendo. Sí, y por eso no tomó cartas en el asunto. Sí, a menudo creo yo que a veces como cristianos, a veces cuando nos pasa algo que no nos gusta, a veces tenemos quizás la tendencia a pensar que no lo merecemos por cómo hemos sido, porque no hemos cumplido con el Señor como debemos de cumplir, porque no hemos hecho tal o cual cosa, porque deberíamos hacer más, o no deberíamos de hacer tanto, porque deberíamos de dar más, o deberíamos de dar menos, o lo que fuera. ¿Saben qué? Y como vamos a ver más adelante, cuando el Señor perdona nuestros pecados, nos perdona una vez y para siempre. Para siempre. Y ahora David, de nuevo, él no hizo nada en el tiempo que debió haberlo hecho, pero ahora lo deja en las manos de Salomón para que él lo castigue por lo que había hecho, que merecía castigo. Merecía el castigo por haber levantado su mano contra el ungido de Dios. Entonces vemos claramente aquí cómo se lidiaba tanto con aquellos que habían sido amigos como con los que eran enemigos. Pero de nuevo, eso es de acuerdo a la ley mosaica, de acuerdo a la ley que se tenía que obedecer en aquel tiempo. Creo que aquí tenemos también una clara diferencia entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y lo que Jesús vino a traer y enseñar en el Nuevo Testamento.
Porque el Señor Jesucristo vino a enseñarnos lo que dice el espíritu de la ley. No la letra, que es la que mata, sino el espíritu que vivifica, ¿verdad? No lo vamos a ver muy detenidamente porque lo vamos a estudiar en Mateo. Pero noten en Mateo capítulo 5, los versículos 43 al 48, cuando el Señor Jesucristo está enseñando acerca de cómo tratar a enemigos y amigos. Él dice en Mateo 5, 43, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? En otras palabras, si ustedes siguen las corrientes del mundo, si ustedes siguen las costumbres del mundo de amar solamente a aquellos que les muestran amor, están siendo igual que las personas que más odian a ustedes, que son los cobradores de impuestos en aquel tiempo. Versículo 47 dice, y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Sí, versículo 48 dice, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Entonces vemos ahí los principios del Antiguo Testamento y vemos ahí los principios del Nuevo Testamento, lo que determinaba que se tenía que hacer el Antiguo Pacto, lo que se tiene que hacer ahora por el Nuevo Pacto bajo el cual vivimos nosotros, que fue sellado por la sangre de Jesucristo. Y vemos dos cosas muy distintas, muy diferentes. En uno vemos la letra de la ley, en otro vemos el espíritu de la ley. El espíritu de aquel que dio la ley, de ser bondadoso, de ser bueno, de ser perdonador, de tratar aún a aquellos que nos tratan mal, bien, ¿sí? Como Él lo va a hacer. Entonces es algo que podemos contrastar lo uno con lo otro y no decir, bueno, pues David era así, David hizo esto y David hizo aquello y Dios no le hizo nada. No se trata de lo que David era o fue. Se trata del tiempo en el que él vivió y lo que la cultura y la historia decían en aquel tiempo que se tenía que hacer, comparado con lo que ahora nosotros conocemos, enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque si queremos hacerlo del Antiguo Testamento, entonces ¿saben qué? No vamos a hacer nada más lo que nos guste del Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo todo, ¿sí? Y someternos nosotros a la ley, lo cual Pablo nos dice que no debemos de hacer. Pero es mejor someternos a la ley del amor que vino a enseñarnos el Señor Jesucristo, amén. Sigue diciendo ahí en Primera de Reyes 2, en el versículo 10, y David cayó en el sueño eterno. En la versión Reina Valera contemporánea lo llama sueño eterno. La palabra que se traduce sueño eterno es shakab, que quiere decir dormir, simplemente quiere decir dormir. David cayó y se durmió, por así decirlo, como sus padres, y fue sepultado en su ciudad. En la Reina Valera 60 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Su ciudad es la ciudad de David, todavía se le llama así. De hecho está al oriente de la ciudad de Jerusalén, no muy lejos de ahí, está como a unas, ¿qué serán? Como unas 3 millas de la antigua ciudad de Jerusalén, las murallas de Jerusalén, como unas 3 millas, como de aquí, como si camináramos de aquí al 805. Está lo que se llama la ciudad de David. Y ahí es donde los sepultaron, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que hacer una observación, ¿ok? Porque hay mucha gente que dice que cuando uno muere, uno se duerme y se queda dormido. En inglés se le llama soul sleep o sueño del alma o del espíritu, ¿sí? Y que ahí se queda en el cuerpo, el alma y el espíritu hasta el día de la resurrección. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia nos enseña, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La muerte siempre se ha visto como que la persona está dormida. ¿Por qué? Porque parece que la persona está dormida.
Eso es lo que parece. La persona está acostada en su ataúd o lo que sea y parece que está dormida. Por eso se le llama el sueño, por eso se le llama dormir, ¿sí? Y se describe de esta manera en algunos pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Salmo 13, en el versículo 3, la Reina Valera 60 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No está hablando de dormir, está hablando de morir. Está pidiendo que se le guarde de la muerte. En Hechos capítulo 7 y el versículo 60, dice ahí: luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Dice la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera 60 dice: durmió. ¿De quién está hablando aquí? De Esteban, cuando fue apedreado y murió. Pero se le dice murió. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, los versículos 51 al 52, he aquí os digo un misterio: no todos ¿qué? Dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, de nuevo, habla de dormir, pero no está hablando de dormir, está hablando de que no todos vamos a morir. Algunos vamos así vivos como estamos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a ser arrebatados para irnos al cielo. Eso no quiere decir que cuando una persona muere, su espíritu se queda dormido en el cuerpo hasta la resurrección. Sí, esto no es lo que la palabra de Dios enseña. En el libro de Eclesiastés, hablando también de la muerte, dice en Eclesiastés 12:7, entonces el polvo volverá a la tierra, que es lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿verdad? De donde fue tomado. Pero luego, ¿qué dice? Y el espíritu volverá ¿a quién? A Dios, a quien lo dio. Entonces, cuando uno muere, el polvo sí lo sepultamos en la tierra, o lo creman aquellos que quieren cremar a sus seres queridos o que piden ser cremados, ¿sí? Pero el espíritu se va con el Señor, quien lo dio. De nuevo, en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 4 al 8, dice: los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, está diciendo Pablo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Está hablando acerca de la muerte, y cómo este cuerpo va a ser dejado por nuestro espíritu. Pero noten que no quiere ser desvestido, que es este cuerpo, sino revestidos con el cuerpo glorificado que vamos a tener, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin, dice el versículo 5, y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. En otras palabras, el Espíritu Santo está en nosotros y es la garantía de que vamos a recibir ese cuerpo glorificado una vez que muramos. Versículo 6 de 2 de Corintios 5 sigue diciendo: por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Obviamente no podemos estar aquí en la presencia del Señor al mismo tiempo, ¿sí? Porque vivimos por la fe, no por la vista. Versículo 8, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Lo que quiere decir que cuando morimos dejamos este cuerpo, pero inmediatamente vamos a la presencia de Dios. Entonces esa noción de que se queda uno dormido y de que ahí está en el cuerpo y está en el sepulcro, esa es una noción falsa. Eso es algo que la Biblia claramente no enseña, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Se nos dice en el versículo 11, 40 años reinó en Israel, hablando de David, de los cuales 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. En Primera de Crónicas 29, 26 al 30 se nos dice de esta manera: David, hijo de Yesé, reinó sobre todo Israel 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Murió cuando ya era anciano y entrado en años, rodeado de riquezas y de gloria. Escuchen todo lo que se dice de David. Murió cuando ya era anciano y entrado en años, rodeado de riquezas y de gloria. Y en su lugar reinó su hijo Salomón.
Los hechos del rey David, tanto los primeros como los últimos, están escritos en el libro de las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, con todo lo relativo a su reinado y su poder y con todo lo que le aconteció a él y a Israel y a todos los reinos de aquellas tierras. En todo lo que se dice de David, aquí en el tiempo de su muerte, en el tiempo de su partida, ¿qué notan que no se menciona para nada? No se menciona para nada. Mande. Su pecado no se menciona absolutamente para nada. No dice David vivió mucho tiempo y murió lleno de gloria y bla, 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 aunque fue un adúltero y un asesino. No dice nada de eso. Sí, ¿por qué? Porque una vez que el Señor nos perdona para siempre. Y nuestro pecado es olvidado por Él. Sí. El profeta Isaías dice en Isaías 55, los versículos 6 y 7, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar. ¿Cómo? Con generosidad. En Salmo 103 y el versículo 12 dice: tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Tan lejos de cómo, de cómo está el oriente del occidente. Y saben que si ustedes comienzan caminando del oriente hacia el occidente, nunca vuelven a caminar en el oriente, nunca se vuelven a encontrar con el oriente, porque siempre van de oriente a occidente, de oriente a occidente. En el Salmo 32 y los versículos 1 y 2 dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Cuando venimos a Jesús, el Señor ya no nos acusa de impiedad. A veces nos sentimos como que debería de, pero ya no nos acusa de impiedad. El apóstol Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 2, los versículos 13 al 14. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado. ¿Cuántos pecados? Todos sus pecados. Ha quedado anulado, ha quedado deshecho. Ya no existe el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Ya no tenemos por qué sentir culpa, ya no tenemos por qué sentirnos indignos, ya no tenemos por qué sentirnos injustos, aunque lo somos ante los ojos de Dios. Por lo que Cristo hizo, somos perfectos. Somos perfectos. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente otra vez, quiero que lean conmigo Miqueas 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, versículos 18 y 19. Noten lo que dice: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Y saben que el Señor los arroja al mar profundo para ya no volver a sacarlos nunca. Nunca dejemos que ni Satanás ni nadie más nos meta en la cabeza y en el corazón que hay algún pecado por ahí guardado por el cual el Señor no pagó en la cruz derramando su sangre, el cual no ha sido perdonado. Si el pecado ha sido confesado, créanme y estén seguros que el pecado ha sido perdonado. Si el pecado no ha sido confesado como pecado, entonces confiésenle al Señor su pecado. Confiésenle al Señor su pecado, por horrendo que sea, Él los perdonará y Él tomará ese pecado y lo echará al fondo del mar y no lo volverá a sacar. Nunca nos lo va a echar en cara, nunca nos va a decir: sí, pero ¿te acuerdas de aquel día en 1900 fulanos de tal? Eso no, nunca. No,
El Señor ha borrado de su memoria nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Versículo 12 de Primera de Reyes 2 dice: Salomón ocupó entonces el trono de David, su padre, y su reino se consolidó. La semana que entra vamos a ver las primeras cosas que Salomón tuvo que hacer cuando tomó el trono. Pero por ahorita, salgamos de aquí confiados en que si hemos confesado nuestros pecados, Él ha sido fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Él lo ha dicho y así es. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por esa seguridad que podemos tener, que nuestro pecado, aunque fuera grande, Señor, nuestro pecado con el cual te hemos ofendido en algún tiempo en nuestra vida, Señor, al confesarlo queda totalmente perdonado. Quedamos completamente limpios de las manchas que ese pecado ha puesto en nuestra alma, Señor. Porque nos hemos acercado a ti por tu Hijo Jesús y en su sangre hemos sido lavados, limpiados y hechos blancos como la nieve, Señor. Gracias, Padre, por esa promesa que tenemos. Y te pido por cada persona que está aquí presente con nosotros. Te pido por cada persona que nos está viendo en línea ahorita, que si hay cualquier pecado que no ha sido confesado ahorita mismo, vayan delante de tu presencia y lo confiesen con el pleno conocimiento y plena confianza de que tú perdonarás. Señor, y si hay alguien que todavía está sintiendo culpabilidad por algún pecado pasado, pero que ya fue confesado, Señor, hoy devuelve a ese corazón el gozo de tu salvación y ayúdale al Señor a ver que tú le has perdonado de una vez y para siempre. Bendecimos tu nombre, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.